Quiero darle la bienvenida a todo el mundo, a todos los que se van sumando. Bienvenidos a una nueva edición de Surface Interval with Amancay and Friends. Welcome everyone that's coming in. Like, this live today is in Spanish, but if you understand or anything, you can always hand out. So, estamos muy felices. Hoy la tenemos a Elisa. Elisa es mi profe de Watsu, así es como la conocí. Y cuando todo empezó de Surface Interval, una de las charlas que tuvimos con Cande era traerles nuevas herramientas y nuevos temas que no se traten solamente y específicamente del apnea como deporte o el apnea por técnica, sino todo lo que se puede relacionar con ahí y lo que hacemos. Así que estamos muy felices de poder tenerla invitada hoy. Es un honor de tenerla, fisioterapeuta, trayéndonos un poco más de su conocimiento, ¿sí? Así que te voy a dejar para que te introduzcas un poco y le cuentes a los chicos de... Muy bien, bueno, muchísimas gracias, es un honor y sí, soy fisioterapeuta y española, aunque trotamundi, y instructora de Watsu y de alguna otra disciplina asociada, que iremos hablando un poco de cuáles son las raíces de las diferentes disciplinas de la terapia acuática o un poco, no sé si lo que la gente vaya teniendo interés. Y bueno, actualmente pues dirijo un instituto de formación en España, que somos instructores de diferentes países y que enseñamos no solo en España, sino en otros lugares. Y apasionada del agua, medio anfibia, super beginner de freediving, pero también enganchadísima a una historia personal asociada y muy vinculada de la terapia acuática y de la experiencia personal de la meditación y del buceo. Así que, pues bueno, muy bonito el que me hayáis pedido un poco traer un puente entre estos dos mundos, porque la verdad que personalmente para mí, aunque eso han sido como experiencias puntuales, pero es una gran pasión y espero en el futuro poder dedicarle más tiempo mientras mi cuerpo me lo permita. Bueno, sí, que el cuerpo te lo va a permitir. En el agua está más fácil. Sí, de eso hablaremos. Y gracias a ti, obviamente, por estar acompañándonos. Los invitamos a todos a través de los comentarios, si quieren dejar cualquier pregunta en particular al transcurso de la conversación, de la charla, preguntas que vayan queriendo dejar, los invitamos a escribirlas ahí en los comentarios que a nosotros nos aparecen y los podemos compartir, ¿sí? Eli, antes que empecemos, estaría buenísimo saber, como para que la gente sepa un poco tu camino de cómo conectaste con el agua, ¿no? O sea, ¿dónde estuvo ese conector? Todo como muy fortuito, ¿no? Aparentemente, pero bueno, sí que mi primer trabajo a través de una amiga fue en un balneario en las Islas Canarias y muy jovencita, y ahí fue que recibí por primera vez un Watsu. O sea, yo ya hacía cositas en agua, ¿no? Todos los tratamientos eran un centro de talaso, entonces estaba todo asociado. Y bueno, pues recibí por primera vez ahí, me enamoré, pero bueno, pasaron la verdad bastantes años hasta que, bueno, como 5 años o así que viajé a India y que con un grupito de amigos, pues en Watsu Goa, de mi amigo Roger White, pues me iba para 15 días y me quedé 3 meses. Y la verdad que muy curioso, porque hoy un poco pensando en cómo un poco poner en orden el discurso, ¿no?, de lo que íbamos a hablar, pues muy interesante que después de India fui a Tailandia y para un curso de Thai, ¿no?, un retiro, y ahí coincidí con Matthew Smith, que hicimos un curso juntos en apnea total, en Koh Tao. Mónica, sigue uniendo. O sea,
cada presentación aparece por algún lado. Claro, bueno, creo que todo el mundo pasó por ahí, pero bueno, el caso es que yo estuve, antes de llegar a Kotao, estuve practicando con Matthew casi cada día, ¿no? Porque yo era estudiante de Watsu 1. Y bueno, pues el caso es que yo estuve haciendo un mes de apnea, ¿no? Y este amigo en el pasado abril estuve visitándole porque ya lleva como 8 años la escuela de apneísta en Bali funcionando y es curioso porque construyó una Blue Village, ¿no? Tiene una piscinita de Watsu, o sea, desde hace como 12 años que él había recibido Watsu y que nunca más volvió a recibir de nadie, pero ya su piscina de estática con las dimensiones para poder hacer Watsu, ¿no? Entonces, es como todo... Creo realmente... que es el sueño de cualquier, o sea, todos los que conocemos Watsu, creo que es el sueño de cualquier centro de apnea poder tener esa herramienta ahí. Lo hablábamos con Miguel Lozano también, el campeón español, que estaba abriendo un hotel y así, y también decíamos como, me decía, quiero meter, porque es un complemento que van tan de la mano que es impresionante. Y sí, yo creo que eso, lo que tú dices, que es lo que iba a decir yo, ¿no? Como que realmente los que o por un lado o por el otro llegamos, ¿no? Desde la terapia acuática o desde la danza en agua, ¿no? Que hay mucha gente que lleva también a través de la danza o desde el buceo, pues vemos realmente como una cosa suplementa a la otra, es como la meditación o el yoga, ¿no? Que Sí. un poco también de lo que quería hablar, ¿no? De lo que me pediste, un poco los beneficios de la terapia acuática, pero bueno, que son los mismos beneficios de la inmersión, ¿no? O sea que más el añadido de la terapia en sí, pero que ojalá que igual que en Bali, pues sea en muchos sitios más, ¿no? Que sea en México y que sea en España, ojalá que esto Sí, te esperamos en la Riviera a conocer los cenotes. Yo encantada. Y ahí México solo conozco DF y Guadalajara, que me encanta, pero bueno, sí, nada que ver. Hay mucho por conocer. Pues yo no sé si conocéis un artículo que se publicó en 2016 que habla sobre la definición de aquaticity. Lo escuché, pero no me lo compartieron ¿Es el que escribió en italiano? Riere, sí. Sí. Porque me lo compartieron. yo lo descubrí, es antiguo, bueno, 2016, pero me pareció en su día muy interesante y pues bueno, que incluso se quiera poner, bueno, hay mucha evidencia sobre el freediving, ¿no? Pero que se quiera poner un nombre realmente a la capacidad que tiene el cuerpo para adaptarse a estar en el agua y que se contemplan no solo en el buceo, sino pues en cualquier actividad acuática y como eso contempla todo el cuerpo, ¿no? Que es que a nivel emocional, psicológico, físico, cómo somos capaces de adaptarnos al agua y que eso condicione luego también el estado en tierra, ¿no? Que al final somos animales terrestres. Sí, totalmente. No sé si queréis que comparta la presentación. Dale. Ya saltemos ahí. Yo estoy acá para aprender hoy nada más. Yo voy a mirar y escuchar. Aprender y preguntar. Cande es la interrogante. Mil preguntas. La que saca las preguntas de Valera. Bueno, a ver si me deja, ¿eh? A ver, ¿qué te dice? Una vez que te dé a compartir, yo le voy a... me aparece a mí cuando tú le das share screen. A ver qué te dice. Porque me pide permisos. Ahí está. Y ahí, ¡ay! Se fue. No, es que era yo esa. Y se fue. ¿Vosotros lo veis? No, todavía no. A ver, Cande, ¿cómo te aparece a vos el share screen cuando querés share? Abajito. Y después... Sí, esto lo estoy viendo. Lo que pasa que yo tengo un Mac, estoy con Chrome
y me pide más Sí, permisos. a mí me pasa lo mismo, pero generalmente me da. Ahí yo le pongo siempre share screen. Y depende si querés la pantalla completa o la application en sí. Y después ahí le tengo que dar share, que yo también tengo Mac. ¿Listo? Pues no sé, chicas. ¿Qué te aparece? A ver. Si no pasa, ¿es muy pesada? No. Pásamela si quieres por WhatsApp o por acá, por Facebook o donde quieras, y yo la comparto en lo que vamos charlando. Estupendo. Bueno, lo que compartinos vos un poquito, qué es el WhatsApp para vos y cómo lo has descubierto y de dónde viene y hacia dónde va. Mira, yo lo conocí en esto que os contaba un poco en Canarias. Sí. Estábamos en este spa, ¿no? Entonces, bueno, esto fue una sensación de recibir, pero bueno, el Watsu, que la gente está oyendo hablar y no sabe qué es una disciplina de terapia en agua que trabajamos con la persona en flotación y hay una persona que sostiene a otra en flotación en agua a 34 grados habitualmente, 34 y medio. Y pues tiene una serie de beneficios simplemente por el hecho de estar en el agua, ¿no? Pero viene del shiatsu, que es una disciplina milenaria japonesa. En los años 70, Harold Dahl, que era un poeta californiano, pues estudió en Japón y cuando regresó a California para enseñar en una escuela de shiatsu, pues empezó a experimentar. O sea, que fue también una cosa también de manera fortuita, ¿no? Pero él empezó a experimentar y lo cierto es que fue un poco la raíz de otras muchas disciplinas de colegas que fueron contribuyendo tanto al Watsu como creando otras disciplinas que luego mencionaremos, pues el Healing Dance o el Water Dance y bueno, que todos en realidad los que trabajamos en agua pues contamos normalmente con varias herramientas y bueno, pues la experiencia personal va más asociada, yo siempre digo pues que de manera egoísta yo voy aprendiendo cosas que luego que me sirven a mí y que después contribuyen al resto de personas que se cruzan en el camino. Yo tuve un accidente de tráfico en el año 2007 y bueno, pues veía un poco que a nivel personal mi carrera como fisio pues tenía que hacer algunos cambios en la manera de trabajar y el hecho de estar en el agua, que además me encanta, ¿no? Pues me iba a facilitar el poder trabajar de una manera más ergonómica, aprender a utilizar el peso y aprender a utilizar el agua, aparte de la potencialidad que tenía, que yo veía, ¿no? Y que después con la evidencia pues se ha ido demostrando. Entonces, bueno, pues es un camino que lleva una estructura de formación, ¿no? Y bueno, pues esto empecé en el 2005 como estudiante, en el 2007 pues ya era profesional, 2008 asistente, 2011 instructora y bueno, pues después instructora de diferentes niveles, ahora ya casi Watsu 3, que es como el nivel más alto. Y bueno, pues en el camino he desarrollado otra disciplina que es la terapia craniosacral en agua, que bueno, la fascia es mi pasión y entonces pues bueno, es también muy interesante, ¿no? Como el hecho de trabajar en agua hace que la viscoelasticidad del cuerpo y los cambios fisiológicos que genera el hecho de estar en agua más la terapia manual en sí hace que se potencie muchísimo más, que bueno, andamos ahí creando evidencia, ¿no? Y la experiencia diaria, yo ahora trabajo... Sí, para los que tengan la... Dime. No, solo interrumpía, perdón, solo para decir que para los que tengan la posibilidad de probar cráneo, yo creo que lleva la experiencia del agua a otro nivel. O sea, realmente creo que cráneo y en los profesionales que he tenido la suerte de pasar, hay algo
diferente en los que han participado de la formación de cráneo de los que no. O sea, es impresionante. Así que a todos se lo mega recomiendo. Bueno, es una herramienta añadida, creo, sí. O sea, el hecho de, el Watsu en sí, bueno, para el que no conoce el Shiatsu, pues bueno, se trabaja con el cuerpo, trabajamos los meridianos. En la medicina tradicional china o en el Shiatsu se describen unas líneas de energía con unos puntos específicos que corresponden con un meridiano o que la energía fluye por esa línea, que no es visible, ¿no? Pero, pues bueno, cada uno de los 5 elementos se corresponde con un par de meridianos y todo esto, como en cualquier medicina tradicional, ¿no? Pues el microcosmos y el macrocosmos están íntimamente relacionados y entonces la salud del individuo también condicionada por el efecto ambiente, lo que come, la rutina diaria, ¿no? Entonces, pues ya en sí es una herramienta brutal y de hecho pues fue muy evidente, ¿no? Que enseguida a Harold y a los instructores que fue formando pues se expandió por el mundo entero. Hoy en día, bueno, pues para los digamos, gente que no tiene ningún tipo de relación, pues quizá no le haya sonado, ¿no? Pero bueno, todo el mundo ha experimentado que estando en el agua, en flotación, pues el cuerpo lo siente rico. Hoy en día, pues por evidencia, porque yo soy profe en la universidad también y hago mucho énfasis en esto, ¿no? Pues por evidencia sabemos cuáles son los beneficios del cuerpo por estar en inmersión y según qué tipo de temperatura, en qué tipo de temperatura estemos inmersos, cuál es el nivel de inmersión que tenemos, qué parte del cuerpo hasta qué parte del cuerpo, por aquello de la presión hidrostática. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que se reúnen en el Watsu y en otras disciplinas de terapia acuática que hacen que los beneficios ya de por sí sean muchos, añadidos al efecto del Shiatsu en este caso, o de la terapia craneosacral aplicada en el agua, o el movimiento en sí en el agua, los estiramientos o la terapia manual en sí. Es fascinante. Entonces, cuando ya entramos debajo del agua, ¿no? Como en disciplinas que también surgieron a partir del Watsu, como el Healing Dance o el Water Dance, que ahí ya sí se trabaja debajo del agua, pues añadimos también, ¿no? el que vamos acompañando el cuerpo a la inmersión progresiva, paulatina, para despertar este reflejo de apnea, ¿no? Estimularlo y que cada vez las apneas sean más prolongadas y trabajar ya 360 grados, ¿no? Que ya el alcance que tiene en sí pues es inmenso. Sí. Eso es a mí lo que me fascinó de cuando descubrí el Watsu, cuando descubrí Watsu Pass en especial, era como esa combinación, para mí personalmente ha sido un camino siempre de agua, de una manera u otra. Empecé por el scuba, después por el apnea, pero de repente encontrar, creo que para que estamos escuchando y charlando ahora, que somos la gran mayoría gente acuática, está esa cosa que hay algo que el agua te da, como que es como, incluso saltar en una piscina, es como, salgo y es como, hay algo que al cuerpo le pasa, que es como, no sé cómo explicarlo, pero la gente tienes otra cara, sales con otra cara, digamos, ¿no? Y a mí me había pasado algo muy loco, que había sido una experiencia de terapia acuática, pero no era Watsu, y no la pasé tan bien, y no la disfruté tanto. Y alguien me dijo, no, anda a probar Watsu, métete a ver. Y cuando empezamos a profundizar en la parte terapéutica, técnica y ver todo lo que el agua realmente hoy está comprobado que le hace al cuerpo, como que empezó un montón de canales que veo en el apnea, que veo en el buceo desde otro lado, pero también lo veo reflejado en algunas cosas, y que es muy fascinante de poder hoy empezar a traerles un poquito eso a la gente. Creo que mostrarles los beneficios terapéuticos que el agua tiene
para poder complementar con lo que hacemos, ¿no? Es muy fascinante. Bueno, ahí te he enviado la presentación a ver si tienes suerte y la puedes sacar. Te la mandé por correo electrónico. Bueno, de todas maneras voy contando un poquito porque hay algo así que, o sea, ¿cuáles son los principios de la terapia acuática, ¿no? Que era un poco de lo que estaba hablando. Pues nosotros nos basamos en la evidencia, ¿no? Y no voy a entrar tampoco en detalles específicos de artículos, ¿no? Pero bueno, pues hay una serie de propiedades, que tiene el agua que nosotros nos beneficiamos. O sea, tenemos la densidad del agua, la presión hidrostática, la flotación, la viscosidad, la turbulencia que se puede crear en el agua, la temperatura que ya mencioné antes, pues según en qué grados de temperatura vamos a tener unos efectos u otros, la inercia, la aceleración, bueno, muchos más efectos, ¿no? Pero un poco lo que nosotros resaltamos más, aunque cada uno tiene su aplicación dentro del WATS o de otras disciplinas de terapia acuática, pues sobre todo lo que yo enlazo más con el freediving es la presión hidrostática y la temperatura, que esto es obvio y está descrito en este artículo que os mencionaba al principio, ¿no? de Aquaticity, de este italiano, pues el hecho de que el cuerpo se adapte a una presión hidrostática y las consecuencias que eso tiene en el cuerpo o la temperatura, eso ya de por sí tiene una serie de efectos. Entonces, pues yendo un poco uno por uno en los sistemas, ¿no? del cuerpo a nivel respiratorio, nosotros sabemos que hay una compresión en el cuerpo y que la caja torácica pues aumenta esa presión por la masa de agua que está comprimiéndola y hay un ascenso del centro diafragmático. Hay más presión de los vasos sanguíneos que están yendo hacia el corazón. ¿Qué sucede? Que la capacidad vital en realidad disminuye, o sea, hay una disminución del perímetro de la caja torácica y hay un aumento del trabajo inspiratorio. Nos cuesta más inspirar por el hecho de estar con el tórax sumergido y entonces la capacidad funcional residual, que es la capacidad la cantidad de oxígeno que queda en los pulmones, también disminuye hasta casi un 54%. Entonces, eso quiere decir que la cantidad de aire, el trabajo expiratorio aumenta, o sea, para nosotros es más fácil expirar, más difícil inspirar, con lo cual hay una facilitación de la respiración precisamente. Es una aplicación que nosotros usamos para pacientes con dificultades respiratorias siempre y cuando los pacientes tengan una capacidad vital mayor de 1.500 mililitros, que esto es como una contraindicación absoluta. O sea, es cierto que nosotros en unidades de terapia acuática, yo aquí trabajo en la Fundación Instituto San José, que es una unidad que solo se dedica a terapia individualizada o pequeños grupos, ¿no? Pero de pacientes sobre todo pacientes neurológicos. Entonces, ahí vemos, en fin, pacientes que entran con su oxígeno al agua y demás. O sea, que supuestas contraindicaciones absolutas pues se relativizan cuando la formación de los profesionales es muy específica, ¿no? Pero que un poco esto en general. Claro, sí. Eso está linkeado con la apnea, ¿no? O sea, claro, lo que decías, o sea, no, en un momento dije, pero ¿está hablando del WhatsApp o de la apnea? Claro, cuando nosotros trabajamos, bueno, yo que soy una ignorante total, ¿no? Pero bueno, la experiencia que yo he tenido, que además en Cotao, cuando yo os he contado, fumaba bastante y yo llegaba de un retiro de 15 días en medio de Tailandia, ¿no? Era un noviciado realmente y fue sorprendente porque yo el segundo día del curso, que estaba con otros 4, todos eran scuba, maestros de scuba, ¿no? Y, en fin, tíos que llevaban buceando muchísimo tiempo, yo 0, y hice 4 minutos en estática, que yo dije, esto es imposible, no puede ser, ¿no? Pero bueno, la capacidad de dejar la mente, ¿no? Y de no quedarme atrapada en los pensamientos y los ejercicios de yoga, en fin, todo lo que se hace que se trabaja, ¿no? Esto que la adaptabilidad al agua es entrenable y como la formación específica que se hace en freediving, que es alucinante, por eso es como un mundo todavía por descubrir, ¿no? Pero que
Qué Es más que impresionante. bienvenida, ¿eh? Más Cómo que bienvenida cuando quieras probarlo. me encantaría, sí, Sí. o sea, es una cosa que de verdad está pendiente, que pensaba ir de vuelta a Bali ahora en 2020, pero bueno, será en el 21, pero eh, para mí la primera experiencia fue primero a nivel mental, como vencer miedos y los límites psicológicos, ¿no? Mentales, y después los físicos, ¿no? Como el hecho de que tú trabajes ciertos límites hace que eso lo expandas con precauciones, ¿no? Y dejando tiempos de descanso y demás, como la gente que ya sabe, pues que no se puede tampoco hacer todos los días, ¿no? Pero que es interesante eso a nivel respiratorio, y a nivel circulatorio, pues pasa un poco lo mismo. O sea, hay más sangre que está yendo a la periferia, ¿no? Perdona, a nivel central, aumenta el trabajo que está haciendo el corazón, sin embargo, la frecuencia cardíaca disminuye, que también pasa en apnea, ¿no? O sea, que tú Claro, eso te voy a como las... no está este poblado no sé si son las AMA o esto se menciona también es en el sudeste asiático, que hay unas buceadoras que son mujeres, sí. sobre todo, y que igual, o sea, el ritmo cardíaco lo disminuye muchísimo, y eso hace que sus tiempos de apnea se prolonguen un montón. Eso pasa en los mismos principiantes incluso, ¿no? O sea, hay todo el reflejo mamífero que empieza a desenvolver la vasoconstricción y la bradicardia, que es lo que estás mencionando. Eso sí pasa también en el Watsu, entonces. Esto pasa igual, y cuando trabajamos en Watsu y en trabajo subacuático, lo mismo, ¿no? O sea, la frecuencia cardíaca disminuye no solo por la inmersión, sino, bueno, pues porque también a medida que vamos trabajando, si hacemos inmersiones, el reflejo de apnea, pues lógicamente también se disminuye más aún. ¿Verdad? No sé, más efectos porque me habéis insistido un poco en esto, pues a nivel renal, por ejemplo, que esto lo hemos experimentado todos, pues que hay una urgencia o sea, hay una necesidad de orinar porque hay una disminución de la hormona antidiurética, y entonces también tenemos ese riesgo porque estamos eliminando más sodio y potasio, pues que es importante rehidratarse. A nivel, por ejemplo, musculoesquelético, que nosotros esto es una aplicación importantísima, sobre todo pacientes pues de trauma o ortopedia o neurológicos, que al haber una disminución del edema y hay un aumento de la densidad ósea, cuando hay ejercicio de impacto, pues eso hay una oxigenación mayor en la musculatura, hay una eliminación de productos de desecho, y entonces, bueno, eso lo utilizamos también pues a nivel propioceptivo, hay mayor integración de estímulos, que esto pasa también en apnea, ¿no? Que estás teniendo la estimulación visual, la estimulación táctil, y bueno, y que en apnea a veces pasa también, ¿no? O yo la experiencia que ha sido, si cambias un poco la tonalidad de la luz o la temperatura en el cuerpo, ¿no? Que eso también te dispara pensamientos o otras sensaciones, ¿no? Otras informaciones que están llegando al cuerpo. Claro. Y bueno, solo te quería decir que no me llegó la presentación. Bueno, no pasa nada, ya lo estoy contando todo, o sea que lo único es que no tenéis el soporte visual de la presentación que hice, ya lo siento, quería haberlo probado antes con vosotras, pero bueno, que espero que no esté siendo demasiado aburrido verme a mí la cara todo el rato. Estamos bien, me parece. Estamos bien, me parece que estamos bien. Pues nada, estaba diciendo de los efectos psicológicos, que bueno, esto quien no ha experimentado, ¿no? Pues que lo decíais vosotras antes, que estar en el agua es agradable, que hay gente que tiene miedo, ¿no? O que incluso resuelve su miedo al agua a través de exponerse de manera paulatina, ¿no? A diferentes modalidades de terapia acuática o de natación o no sé, vosotras tendréis más experiencia a lo mejor con el buceo. Yo sí que como testigo he visto gente que lleva mucho tiempo haciendo
es Cuba y que como es el cambio, ¿no? Esto a mí me llama mucho la atención, cómo es el cambio y cómo la mente juega a veces malas pasadas porque es completamente diferente, creo. Yo no he hecho Cuba nunca, ¿no? Pero bueno, me imagino que es muy diferente por lo que he visto, que el hecho de llevar una máscara diferente o que no llevas ninguna ayuda, ¿no? Y que... sin embargo, el hecho de habituar en el agua y que es un entorno lúdico y que rompe la rutina y que a nosotros en terapia nos facilita mucho el que al no haber gravedad y que el cuerpo tiene mucha más libertad, eso hace que la autoestima y la autoconfianza mejoren. O sea, y los pacientes, mis pacientes, muchos son pacientes neurológicos, pues se pueden desplazar y pueden desarrollar habilidades que de otra manera en seco o bien les resultan difíciles o imposibles, ¿no? Y que el hecho de que nosotros también estemos en el agua y que podamos participar de juegos, cuando se trata de niños, pero también adultos, ¿no? La socialización en grupos, pues eso hace que haya una disminución del miedo a fallar y que haya una disminución a la frustración. Y bueno, eso hace que nos podamos acercar a todos, ¿no? Que hay una... ahora hace unos meses se ha publicado una revisión sistemática que para los que no estén muy familiarizados así con la evidencia científica, pues el nivel más alto de evidencia son las revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿no? Entonces, que es como una revisión de muchos, de cientos de estudios experimentales con una calidad buena, ¿no? Para poder determinar que eso que se ha conseguido en una población más chiquitita se pueda extrapolar a una población más grande. Pues ahora en el 2020 se ha publicado un metaanálisis sobre Watsu y bueno, pues se han visto efectos beneficiosos con un grado de evidencia baja moderada, porque las muestras eran muy pequeñas, en muy diversa población, pues eso desde niños con parálisis cerebral a embarazadas o dolor crónico lumbar. Entonces, realmente muchísima gente se puede beneficiar de esto y esto es una cosa que todos vemos en la práctica diaria, ¿no? Que tenemos pacientes pues desde niños a adultos mayores y de todo, ¿no? O gente que simplemente quiere tener la experiencia de la libertad y del sentirse sostenido en el agua por otra persona, no tener la responsabilidad, ¿no? Sino entregarte y que te floten y que es una sensación muy... Un poco lo que la gente suele decir es que no hay nada igual, ¿no? O sea, no es porque, no lo digo porque yo lo haga, sino porque realmente es una cosa que es como muy única. Es verdad, el nivel de relajación que te lleva es como... Es otro nivel, o sea, es a otro nivel. Es a otra sintonía. Una pregunta, justo porque habían preguntado lo de los artículos, que una de las chicas pregunta si es posible acceder a estos artículos, estudios, cómo se puede ver o cómo pueden llegar a leer. Mira, yo, de lo que es terapia en agua en sí, en la página web de Watsupad, que es watsupad.com, nosotros tenemos un apartado de evidencia científica que los artículos son descargables, gratuitos, o sea, son open access. Y del Aquaticity que estoy mencionando todavía yo es porque me parece interesante, pero hay muchos más artículos sobre apnea, ¿no? Y este es un ejemplo. Yo, si me escriben un correo, yo estoy encantada de compartir. Vale. Artículos hay muchísimos, o sea, lo que pasa que sí que es cierto que son disciplinas muy nuevas y que no nacieron, pues Harold no era fisioterapeuta, muchos de los instructores que comenzaron tampoco lo son, ¿no? Y bueno, pues es ahora un poco las generaciones, yo ya no me considero nueva generación, pero de las generaciones más recientes que estamos un poco empeñados en esto, ¿no? Porque sí, o sea, trabajamos cada vez porque vemos que en en personas sanas, ¿no? Y en poblaciones sanas tienen una serie de beneficios y eso se va un poco extrapolando y se va probando en otro tipo de poblaciones y o sea, yo trabajo con pacientes con cáncer entre sesiones y sesiones de quimio, o sea, que realmente
cuando uno tiene la formación, el entorno es el adecuado, ¿no? Las medidas de seguridad son adecuadas, que todo se puede hacer, ¿no? Entonces, pues eso, desde bailarinas o de contact o profes de yoga o gente que practica a nivel competición, CrossFit o de todo. O sea, la verdad yo, porque también llevo bastantes años, pues de todo, pacientes con Parkinson, he trabajado muchos años con niños con parálisis cerebral y bueno, pues es fantástico, o sea, ser testigo de los cambios a muchos niveles, ¿no? Porque es lo bonito también, que es un poco también lo que yo vinculo del freediving, o sea, lo que a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel físico se está dando por el hecho de estar en agua y para mí como principiante de freediving, o sea, la sensación de libertad, ¿no? De estar ahí abajo, solo contigo y tus sensaciones físicas. Pues esto es un poco porque uno de los principios del Watsu es la invisibilidad. O sea, el terapeuta no es alguien que te está masajeando, sino que creamos un entorno donde el terapeuta desaparece. Y es el cuerpo de uno mismo y es el agua el que cobra todo el protagonismo, ¿no? Ojos cerrados, las orejas están dentro del agua. Yo no suelo trabajar con música, ¿no? O sea, que es el silencio, es un estado meditativo, por eso los estados también de relajación tan profundo que decía Lucrecia y que eso se ha demostrado con mucha evidencia en diferentes poblaciones, porque se estimula el sistema nervioso parasimpático y entonces se llega a unos estados de relajación muy profunda y eso tiene un efecto también a nivel de dolor, de amplitud articular, o sea, es todo como una cadena de beneficios y el estado de relajación que se habla también en este artículo de Aquaticity, ¿no? Pues la capacidad de relajación, la capacidad de adaptación al agua va vinculado directamente proporcional a la relajación que se obtiene, ¿no? A nivel físico, fisiológico, ¿no? Y a nivel psicológico. Y esto en una sesión tú lo vas viendo de una manera muy obvia, muy progresiva, como el cuerpo se rinde en el agua, como partes del cuerpo que no se movían al poquito ya se mueven y eso sí, son sesiones repetidas, pues más todavía, ¿no? Entonces se ve magia realmente, o sea, digo que yo soy una grandísima afortunada porque veo procesos de crecimiento, ¿no? Y de florecimiento de gente con diferentes grados de patología, ¿no? De severidad. Y además porque soy profe, pues de alumnos, ¿no? Que a lo largo de la vida profesional se van desarrollando y van creciendo y van aprendiendo y todos cambiamos, ¿no? Es la maravilla del agua. Ahí justo estaban preguntando cuál es la diferencia con el agua jara. Iba a estar, siempre va a estar esa pregunta. El aguajara es una disciplina que ha nacido hace muy poquito. O sea, ahí yo voy a mencionar varios métodos específicos que son como las raíces, ¿no? Que estaban en el PowerPoint, pero bueno, el Watsu fue como la madre, el tronco principal del árbol de disciplinas de terapia acuática. Y a partir de ahí, el Healing Dance, que es una disciplina creada por Alexander George, que es subacuática. Water Dance, que fue creado por, ahora no me sale, bueno, una mujer en Bélgica, ahora no me sale su nombre. Water Dance y Healing Dance son subacuáticas. Watsu solo se desarrolla en la superficie del agua. Esto es un poco la diferencia y que es importante porque a veces se mezcla. Yajara, que también utiliza churros y que está muy extendido tanto en Israel como en Latinoamérica, desarrollado por Mario Yajara, también alumno de Harold, ¿vale? Todo estas tres disciplinas súper conocidas internacionalmente y que todas nacieron simultáneamente y un poco traídas por la creatividad de Harold, ¿no? Y la contribución de sus propios autores. El Tai Chi, por ejemplo, que es una disciplina activa de Tai Chi en el agua, aunque viene del Watsu, creada por Jun Kono y que
porque en Japón no se podía llevar a cabo el Watsu por la proximidad, empezó a desarrollar una secuencia de pie solo en el agua, o sea, solo me refiero a la persona de manera activa y después conectaba con llevar en flotación, ¿no? Y bueno, entonces el Aguajara o el Jansu o antes he mencionado otra, pero bueno, hay como varias cosas así que han nacido a raíz de mezclar, ¿no? O contribución de otras personas que son muy recientes, ¿no? O sea, todas estas otras disciplinas que estoy mencionando, estoy hablando de los años 70-80, Claro. que ya es muy reciente, ¿no? Pero la Aguajara, por ejemplo, ha nacido hace muy poco, o sea, Pocos años, ¿no? Sí. ni una década, no, ni una década. Entonces, sí que se ha extendido mucho. Yo sé que, y he visto una buena progresión que se hace a veces en el mar, como el Jansu, ¿no? Que en México es bastante conocido el Jansu. Pues bueno, realmente la réplica que yo hacía al principio era que el triángulo de sostén de la cabeza, que es una cosa muy característica del Watsu, cuando tú tienes un buen sostén de la cabeza es cuando realmente la persona se puede entregar, ¿no? Y cuando la cabeza está bien sostenida, el resto del cuerpo lo va a acompañar, ¿no? Entonces, el triángulo de sostén, que fue el término en sí acuñado por Mario Yahara y que hay muchas variabilidades dentro de las diferentes disciplinas que he mencionado como raíz, ¿no? Y muchos tipos de sostén que se van adaptando a cada uno de los movimientos, porque Watsu y todas las demás disciplinas son dinámicas, no es que estamos quietos en una posición y ahí nos quedamos una hora, ¿no? Hay movimiento, hay dinamismo y quietud, pero entonces las disciplinas que tienen menos recorrido, digamos, menos recorrido a nivel pedagógico, a nivel terapéutico, pues eso yo veía al principio que estaba como muy flojo. Entonces, por ejemplo, en mis cursos de terapia craneosacral, pues no, los requisitos eran Watsu, no era Aguajara, ¿no? Porque lo que yo consideraba como los mínimos estándares necesarios para poder sostener a una persona de manera adecuada, en general eso no lo veía. Tengo que decir que esto no opino igual en este momento, aunque, bueno, como es lógico, todas las disciplinas que llevan menos recorrido, pues necesitan asentarse y es lo que estoy viendo que sucede. Claro. Una cosa que es importante, y lo he dicho casi de lo primero, o sea, el Watsu se desarrolla en agua a 34 grados, 34 y medio. Entonces, los efectos fisiológicos, o sea, no es invención, no, los efectos fisiológicos por evidencia que se obtienen por estar en agua a 34 grados son los que buscamos, ¿no? Si estamos a una temperatura de agua menor, tendremos que adaptarnos a hacer sesiones más, porque el cuerpo entra como en un bucle de los dos hemisferios en cruce hay ciertas sensaciones físicas que están siendo desagradables porque el cuerpo baja la temperatura por efecto de la relajación y si la temperatura no es la adecuada no se consiguen los efectos que queremos. Claro. Eso es literalmente lo que me sucedió a mí en mi primera experiencia. Era como, no lo puedo terminar de disfrutar porque cada vez que mi cuerpo toca la superficie ya estoy como, ya hay tensión, entonces ese relajo, tensión no me dio ni cerca la experiencia que había tenido, que tuve luego en Watsu, ¿no? O sea, que no sé cómo, no. A ver, nosotros tenemos que tener, reunir una serie de condiciones, ¿no? No es tan fácil, no se puede hacer en una piscina pública de natación. Claro. Yo trabajo en una unidad de terapia acuática, pues en un spa, pero en un spa que tenga la temperatura adecuada también, porque a 32 tú puedes trabajar si la temperatura ambiente es correcta, o quizá la persona, según las condiciones de cada uno, si tienen menos grasa corporal, pues tendrá que llevar una camiseta, ¿no? Entonces, o sea, trabajamos en una profundidad de entre 1,20 y 1,40 como mucho también, porque el terapeuta está de pie en el agua, con las rodillas flexionadas, para poder moverte y tener enraizamiento en el agua, porque te estás moviendo y estás moviéndote con un cuerpo que está flotando contigo, ¿no? En tus brazos. Entonces, pues no puedes trabajar sin hacer pie, moviendo tus piececitos nadando, ¿no? Entonces, hay una serie de condiciones perfectas que hace pues que sea un poco una
disciplina pues no tan frecuente de encontrar, o que, pues bueno, no es lo mismo dar un masaje en una camilla que dar un masaje en una, ¿no? O sea, yo tengo muchísimos menos gastos si te doy una sesión aquí en mi casa en una camilla que si me tengo que ir a la piscina X, porque esa es la que reúne todas las condiciones. Entonces, es Pero la otra de las... temperatura está más difícil de conseguir, ¿no? En piscinas y así, por lo general. Claro, en spas, por ejemplo, claro, porque luego también necesitas unas dimensiones, ¿no? Entonces Sí. hay ciertos spas que sí trabajan, tienen el jacuzzi a lo mejor está a 38 o 36, 38, la piscina, o a veces en piscinas municipales el vaso de niños, ¿no? Que está a 32 y que la altura suele ser menor. Y bueno, y la verdad es cada vez más frecuente centros de rehabilitación que tengan un vaso o varios vasos incluso, o centros geriátricos. O sea, yo creo que es algo que está en expansión, que yo veo que es de los 4 gatos que... ¿A que estás poniendo el vídeo? Por lo menos para que vayan sí. viendo y en lo que hablan. Lo pongo sin sonido ahorita y para que, si quieren, por lo menos para que puedan visualizar de qué estamos hablando. Cuando yo llegué después de India, ¿no? Y que éramos 4 personas que hacíamos Watsos en el 2007, muy poquitos, muy poquitos. Y bueno, pues ahora yo lo enseño en primero de grado de fisioterapia como una de las herramientas imprescindibles para el manejo del paciente del agua, junto con Aichi, con Healing Dance, con Halliwick, Badragat, otras herramientas de rehabilitación, ¿no? Entonces, dime. No, si usan ejercicios de respiración para la flotabilidad y tal, porque ustedes usan mucho la flotación y sé que usan como no los noodles, pero los que ¿cómo se llaman? Los flotadores, Los sí. flotadores. Bueno, eso lo que intentamos es que las piernas estén negativas, ¿no? Que estén cerca de la superficie del agua para que el cuerpo se comporte de la manera más natural posible, pero claro, que no estén los pies cerca del fondo de la piscina. No es que nosotros le digamos a la persona cómo respirar, sino esto es muy bonito en el Watsu, ¿no? Que es que empezamos a escuchar la respiración. De hecho, el primer movimiento, y a veces decimos que es el único movimiento conectado de una sesión, es la danza de la respiración en el agua. O sea, suena muy poético porque Harold era poeta, ¿no? Pero es acompasarte tú como terapeuta con la respiración del receptor, para que eso marque toda la sesión, y los movimientos y los estiramientos y la presión que tú estás creando en el cuerpo, todo eso va dirigido a facilitar la respiración para que eso tenga unos efectos fisiológicos en el cuerpo. Entonces, el hecho de que el cuerpo flota en la inspiración, se hunde más en la expiración, todo eso a nivel visceral, a nivel de retorno venoso, de retorno linfático, o sea, a nivel respiratorio, cardiovascular, todo esto es súper interesante la pregunta, porque no lo he mencionado y es una clave, ¿no? Y el shiatsu también es uno de los principios, ¿no? Como entramos a hacer presión en la expiración y desde ahí me muevo más en la profundidad, y en fisioterapia, por ejemplo, los estiramientos lo mismo, ¿no? O sea que usamos el agua para entrar más adentro, ¿no? Y la persona realmente entra en cambios respiratorios súper profundos. Cambia el patrón respiratorio en nada, ¿no? Y qué loco eso, ¿eh? Es como, sí, como la gente se va a dormir, o sea, en un santiamén se les tuerce la respiración, ¿no? Se les cambia la respiración. Y gente que a lo mejor, o sea, el estado de relajación de cada uno es el de cada uno, ¿no? O sea, que nosotros desde fuera como observadores, pues para ti quizá esto que se está viendo es Healing Dance, que estamos con la pinza. Pues eso, que cada uno alcanza su estado de relajación, y lógicamente con más sesiones, porque una primera sesión pues el cuerpo no sabe qué va a recibir, el estado de alerta igual está un poco más despierto, ¿no? El sistema de alerta, y entonces pero el abandono que se va
logrando, o sea, el tono muscular disminuye porque todo es un mecer el cuerpo en el agua, dejarte fundir en el agua y esto que suena como, como muy etéreo, ¿no? Pero físicamente es tangible, ¿no? Y lo que hablaba antes de la tensibilidad a nivel facial, los cambios que se producen y la fascia, o sea, el tejido conectivo conecta todo en el cuerpo. Entonces, todos los sistemas están conectados y los cambios fisiológicos se transmiten de la profundidad a la superficie y de un extremo al otro, porque no tenemos un punto de apoyo en el agua, o el único punto de apoyo es Harold Dahl. Los dejo para... Me parece. Me relajaron. Y la víctima afortunada soy yo. Pues eso, que el cuerpo realmente se experimentan cambios que no se consiguen con otras disciplinas. O sea, yo ya he dejado de trabajar fuera del agua, ¿no? Claro. Porque realmente hay muchas cosas que se pueden hacer en el agua. Yo soy experta, bueno, hace mucho me formé como en disfunción craniomandibular y dolor orofacial. Y pues yo en el agua trabajo con los guantes y entro, ¿no? Y con cráneo trabajamos también en la cavidad oral y, o sea, realmente manipulaciones osteopáticas, pero si es que el cuerpo solito se manipula, o sea, hay muchas cosas que en el agua y a nivel activo, porque normalmente en nuestras sesiones, pues con ciertas personas a lo mejor la hora completa es trabajo a través de una disciplina de terapia manual, pero solemos también trabajar con otras disciplinas de ejercicio activo en el agua, ¿no? De bajo impacto o de mayor impacto, pero que realmente estos cambios que yo siento también con el freediving, ¿no? De, en cuestión de 4 días ves que de repente estabas como pánico total, no puedo ecualizar y no sé qué, y en 4 días estás 20 metros abajo y con minuto y medio de apnea y tan a gusto, pues esto se ve igual, ¿no? Es como el poder del agua. Sí. A mí hay 2 cosas en lo que vamos charlando que se me vinieron a la cabeza, que son cosas que me encantaría traerles. Es para los que nunca experimentaron Watsu, porque hoy lo ven cada vez más escrito, si lo ven incluso en la escuela de Molchanov y Alexei, actually, tipo, trae bastante el usar el Watsu, Miguel Lozano también, como herramienta de relajación. A mí, como instructora de apnea, lo que me trae no es solo la experiencia que van a tener de relajación ustedes como receptor, como lo que sentimos y al nivel que nuestro cuerpo va, sino de entrega al agua. Cuando uno lo ve de afuera, y a mí lo que me pasaba al principio, es que muchas veces lo pueden sentir como algo muy íntimo, ¿no? Entre cuando alguien lo ve que capaz no está familiarizado y capaz duda un poco de qué se trata el Watsu, lo puede ver como algo bastante íntimo, ¿no? Y es impresionante cuando uno recibe la terapia, que realmente uno no siente es lo que hablaba Elisa al principio de ese factor invisible que el terapeuta no me gusta usar la palabra terapeuta porque no son todos terapeutas, pero la persona que lo ejerce trata de ser invisible, es una relación con el agua y es una relación de entrega al agua. Y eso como herramienta para la apnea, para los que están buscando la relajación, para poder entregarse a la profundidad y viene con una conexión de entrega al agua y de confianza en el agua muy linda. Entonces, nos lleva a estados de relajación que realmente yo no los he conseguido con ninguna otra cosa, pero al mismo tiempo, cuando lo uno a la apnea, es poder volver en nuestra cabeza a ese estado de relajación y confiar en el agua como en ese momento. Entonces, es una herramienta que no solo nos ayuda físicamente a un nivel de relajación, de estiramiento, de que el cuerpo se vuelva a acomodar, sino que también a una parte psicológica de soltar un montón de miedos y soltar un montón de cosas, pero es una herramienta para volver a usar cuando estamos
usándolo en profundidad o cuando estamos haciendo algunos de nuestros buceos es buscar en nosotros y en nuestro cuerpo esa misma entrega que teníamos al agua durante la sesión. Y es un combo que es muy lindo de experimentar cuando hay. No hace falta que la sesión sea previa al buceo o esto y lo otro, sino esa práctica que viene por medio de la recepción del Watsu y realmente la entrega y confianza en el agua, que cada sesión es un mundo diferente. O sea, realmente que cada sesión que uno tiene es un nuevo viaje, una nueva apertura de algo diferente, pero poder volver a ese estado de relajación cuando estamos tratando en estos casos de buscar una estática, buscar profundidad o esa conexión con el agua es impresionante, es una herramienta que para mí va 100% de la mano. Así que la verdad que bueno, uno, o sea, te dan ganas de seguir mirando. Sí, yo me estoy así. Está haciendo mi Yo columna quiero aprovechar, sonarme, bueno, ya ¿sabes? estamos cumpliendo la hora y no le quiero sacar mucho tiempo, pero podría como colgarme hablando y seguir preguntándote 1000 cosas como normalmente me gusta hacer, pero quiero invitar a cualquiera de acá, Rose. No Sí, nos bien, hablan. bien, Rose debe estar así, mirando la pantalla. Le voy a dejar a la profe que la mire. Sí, yo normalmente no. Esto es un clásico, ¿no? O sea, todos venimos del medio acuático, ¿no? Cuando estamos en el líquido amniótico. Y normalmente yo no me gusta asociar o sugestionar a la persona que va a recibir metiéndome, que este es otro principio en el Watson, ¿no? Yo soy neutral, ¿no? Y, o sea, no pongo informaciones, sino que escucho las informaciones que están. Entonces, yo no sé qué experiencia vas a recibir tú, ¿no? ¿Qué vas a experimentar tú, si vas a volver al útero materno o no? Yo no lo sé, no tengo ese poder de adivinación, ni tampoco voy a ir buscando eso. Lo que tu cuerpo necesite es mi capacidad de escucha y mi ser lo más neutro posible, poniendo todas las herramientas al servicio, por supuesto. Pero, bueno, hay gente que tiene esas experiencias y otros no, ¿no? Entonces, sí que es cierto que el hecho de estar, sobre todo con Watsu o con Healing Dance, ¿no? Que estamos debajo del agua y que sí que es cierto, pues, que vienen memorias ¿no? O imágenes o sensaciones simplemente que te hacen sentir gozo, ¿no? Que es frecuente que salgas con la cara del agua y empieces a reír o sea, mucho, ¿no? Es mucha riqueza de sensaciones, de emociones, de pensamientos, de informaciones que yo procuro como no boicotearte tu experiencia. Pero sí, a veces sucede, ¿no? A veces sucede, y como otras muchas cosas. Hay esto que estamos viendo ahora de Harold, ¿no? Bueno, pues son posiciones que son más recogidas, que puedan tener como en el Shiatsu, trabajamos más la energía madre o la energía, ¿no? O sea, según qué tipo de puntos estés tocando, según qué tipo de técnicas estés utilizando, pueden favorecer un trabajo u otro, ¿no? O unas sensaciones u otras, pero no es que yo vaya buscándolos, sino que es el cuerpo el que lo está necesitando y de todo, puede pasar de todo, ¿no? Es como no limit. ¿Y Watsu para embarazadas? Sí hay. Súper indicado, sí. Uno de los artículos que estaba incluido en el metaanálisis del que hablé antes, pues es uno de los artículos que incluían era este, ¿no? En el tercer trimestre de embarazo, los efectos beneficiosos, pues por esto que hablamos del retorno venoso, el retorno linfático, los beneficios a nivel del dolor lumbar, pues por el vínculo entre la madre y el bebé, ¿no? Y bueno, pues todo como preparar al momento que está.